Salmo 141. Salmo 141. Versículo 1 al 6. Salmo 141, versículo 1 hasta el versículo... Espérame. Ok, hasta el 8. Vamos a seguir hasta el 8, 9. O de una vez hasta el 10. Vamos a leerlo todo completo. ¿Ven? Ya para no detenernos ahí. Salmo 141, de versículo 1 al 10. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosas malas, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue y será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos, serán despeñados sus jueces. Y oirán mis palabras que son verdaderas, como quien hiende y rompe la tierra. Son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, mirarán mis ojos, y en ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido, y de las trampas de los que hacen iniquidad, caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasare adelante. Amén. Damos gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo. En esta hora, bendito Padre Celestial, nos hemos reunido, Padre, aquí una vez más, como principio de semana, nos hemos reunido para bendecir tu nombre, para glorificarte, para exaltarte, para darte honra y para darte gloria. Bendice a tu pueblo, los que hoy están aquí presentes, y los que no están también, bendícelos en gran manera. Padre, Hijo y Espíritu de Dios, glorifica tu nombre una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor Jesús. Siervos. Vamos a empezar con este tema que el salmista David escribe a Jehová. Y Jehová tiene el derecho sobre nosotros de reprendernos, de exhortarnos cuando estamos mal delante de Él. Por eso David reconoce que en este Salmo 141, que le dice al Señor en el versículo 5, que el justo me castigue será un favor. Que el justo es el Señor, me castigue será un favor. O diciendo en otras palabras, que el justo me discipline, para mí, dice David, será un favor. Que Él me hace a mí, que me discipline el justo, me sería un favor para mí. Y dice David, sigue diciendo en el Salmo 5, y que me reprenda, dice, será un excelente bálsamo a mi vida. Que no me herirá, dice, la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Lo que nos vamos a enfocar en este tema, dice, que el justo me castigue o me reprenda. Dice que para David será un favor que le hace el Señor, porque la palabra dice de nuestro Señor Jesucristo que al que ama lo corrige, y amaba a David. Por su falta, sus acciones que hacía delante de él. Por eso David escribe este salmo, que si el justo que me castigue o me discipline, para mí, dice David, será un favor. Y si me reprende, para mí será un bálsamo, porque dice las Escrituras, si Dios te ama, te va a corregir, te va a enseñar las sendas que debes de seguir. No la que tú sigas, no la que tú crees, no la que nosotros pensamos, sino la que el Señor está poniendo delante de nosotros. Amén. Amén. A veces la corrección en nuestra vida no nos gusta. No nos gusta, y para nosotros, como
como que para nosotros no es un favor que el Señor me reprenda y que el Señor me discipline. Para nosotros como que no nos agrada, pero si vemos al salmista David, para David era un favor diciendo, Señor, disciplíname. ¿Por qué David decía en estas palabras, disciplíname, Señor? Si yo estoy mal delante de ti, hazme un favor y corrige mis caminos. Entonces nosotros debemos de entender que si el salmista David había cometido falta delante de Dios, Dios lo amaba, y porque lo amaba, decía, te voy a disciplinar y voy a corregir tu vida. Te voy a enseñar las veredas de lo que tú debes de andar, no lo que tú piensas, lo que yo te estoy diciendo. Y para nosotros hoy en este tiempo, en la disciplina del Señor y la corrección que dice la palabra, sea un bálsamo para nosotros. Un bálsamo, ahorita vamos a ver qué es bálsamo, porque David escribe que sea un bálsamo para nosotros. Hay un significado importante en la palabra del bálsamo. Bálsamo ahorita les voy a dar lo que significa el bálsamo en la Biblia. Entonces lo que nosotros debemos entender también, que si el Señor nos reprende, el Señor nos disciplina, es porque nos ama, no porque no nos ama. Entonces el Señor nos habla a través de su palabra, a través de lo que Él está hablando, conforme a su palabra, ahí hay corrección y hay disciplina a los hijos que no están obedeciendo conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros no tenemos por qué molestarnos cuando Dios nos está disciplinando o nos está exhortando, como dice aquí la palabra de Dios en el Salmo 141, que para David, el siervo David, él era algo que le agradaba a su alma, le agradaba a su cuerpo que lo reprendiera, porque sabía David que había una corrección, porque sabía que David, que el Señor le amaba, le ama, perdón, y cuanto hay amor por Dios, entonces nos va a disciplinar. Cuando Dios no nos ama, no nos va a corregir ni nos va a disciplinar para nada. No les va a interesar porque no hay amor de parte de Dios hacia nosotros, pero cuando tenemos el amor de Dios para nosotros, va a haber una corrección y una disciplina. Y para nosotros no debe ser algo estorboso, algo cansado, algo que como que fastidioso cuando Dios te está reprendiendo, cuando Dios te está exhortando, está tratando de alinear tu vida, de que te enfoques a lo que Dios quiere, no lo que tú pienses ni lo que yo piense, sino el camino que tú debes de seguir conforme a la justicia de la verdad de Dios. Eso es lo que David también buscaba. ¿Tú crees que a David le hubiera gustado que lo disciplinaran o que le exhortara al Señor? No, pero David tomaba en cuenta eso, tomaba muy en cuenta él en su corazón, y él mismo de su corazón decía, Señor, para mí, el que tú me exhortes, para mí es un favor que tú me haces, que el justo me castigue o me discipline, para mí, dice David, es un favor, y si me exhortas, para mí es un bálsamo a mi vida. Es lo que decía David para corregir sus caminos y su vida. Ahora, el Salmo 141, como estamos viendo, que lo escribe David, el Salmo 141, cuando Dios te reprende, cuando Dios te exhorta o te castiga o te disciplina, en otras palabras, dice, la reprensión simplemente es una corrección. Dios no corrige Dios nos corrige, dice la palabra, porque es mejor obedecer que desobedecer. Y es lo que David buscaba, obedecer al Señor, porque la palabra así dice, la reprensión es simplemente la corrección de Dios a nuestra vida. Y es mejor obedecer que desobedecer a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos corrige el Señor en estos tiempos, en estos momentos que nosotros vivimos, en esta actualidad? ¿Qué nos corrige? Nos puede corregir de la ceguera espiritual en el pecado, o también nos puede corregir cuando nosotros nos olvidamos de Dios. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios, Dios también nos corrige en eso. Nos corrige nuestros pecados, nos exhorta. Y cuando nosotros estamos mal delante de Dios, tenemos que decir igual que David, que para nosotros si nos disciplina el Señor será un favor y será un bálsamo a nuestras vidas si Él me corrige. Será un bálsamo a nuestra vida si Él me exhorta hablando con la palabra.
El olvido también del Señor, cuando la persona se olvida del Señor, eso también viene una corrección a la persona, porque se ha olvidado de Dios, se ha olvidado de aquel que le dio la vida, que hasta el día de hoy sigue viviendo. Y les exhortan y se molestan. Les exhortan cuando está aquí presente X o Y persona, se molesta cuando la palabra le está exhortando, le está diciendo en la manera de reprensión. ¿Por qué? Porque será que Dios no le ama, porque le ama, le está reprendiendo y le está exhortando, y la persona debe entender espiritualmente como David, que sea un bálsamo a su vida lo que el Señor le está hablando, porque si no le amara, piérdete pues. Porque al final de cuentas lo vamos a ver después de allá cuando estemos enfrente delante de Dios. Piérdete. Si eso es lo que quieres, piérdete. Pero hay misericordia de parte de Dios. Y la persona debe entender hasta el día de hoy que cuando los corrige, la palabra de Dios es porque le está amando y no quiere que se pierda su alma. Porque el alma, dice la palabra de Dios, es la que va a sufrir. Es el alma que va a sufrir sobre todas las cosas. Entonces, también cuando nosotros nos olvidamos de Dios, eso también viene una reprensión a nuestra vida. Recuerden que el pueblo de Israel, cómo se olvidaba de Dios, después de recibir los favores del Padre, de Jehová, el pueblo de Israel se olvidaba completamente del Señor Jesús. Se olvidaba y adoraba a otros dioses, adoraba a todos aquellos imágenes, y el pueblo se volvía a la idolatría. Eso es el olvido de Dios, lo que estamos hablando. Y venía una reprensión al pueblo de Israel, y para ellos, después de ser reprendido, era como un bálsamo lo que estamos hablando con David. Era como un bálsamo a su vida del pueblo de Israel, porque ellos sentían ese bálsamo de la presencia de Dios, y ese bálsamo es en otras palabras, lo que quiere decir el bálsamo en la Biblia, representa es una resina aromática de alto valor, reconocida en la antigüedad por sus propiedades, dicen, curativas y calmantes, especialmente conocida como el bálsamo de Galaad. Así era ese bálsamo. Por eso David decía en este Salmo 141, que tu reprensión, que tu exhortación sea como un bálsamo para mí, porque sabían que en la antigüedad era una propiedad que tenía cosas curativas y calmaba, calmaba dolores, es como una medicina, en otras palabras. Era una especie aromática, un ungüento. Cuando te ponen, me duele como ahorita me está pasando a mí en mi pierna derecha, me pongo ese ungüento de bálsamo, y era curativa en el Antiguo Testamento. Pero en la palabra, en el ámbito bíblico, también se menciona como curativa espiritual, de la ceguera espiritual. Por eso nos dice que ese bálsamo era, en aquellos tiempos antiguos, era muy reconocida por sus propiedades que tenía. Entonces, metafóricamente dice, simboliza la sanación espiritual, el consuelo divino, la restauración y la gracia de Dios para sanar las heridas del pecado y las angustias. En el ámbito espiritual. Por eso David decía que tu reprensión hacia mi vida sea como ese bálsamo. Si tú me estás reprendiendo, Señor, no estoy haciendo lo que tú te agrada o lo que yo quiero hacer conforme a mi carne. Repréndeme, Señor, y que esa reprensión venga a mi vida como ese bálsamo, porque ese bálsamo, como lo acabamos de leer, David lo conocía, sabía que era un ungüento que se ponían en aquellos en la antigüedad, y era para sanar las heridas, para calmar los dolores. Y es lo mismo, ahora simboliza para nosotros en la Biblia lo espiritual. Te sana, te liberta, te cura. El ámbito, ese es el bálsamo que David te está mencionando. Y su origen de ese bálsamo que está mencionando David, el origen y el valor, dice que provenía de la región de Galaad, al este del río Jordán, siendo producto de lujo y regalo valioso. ¿Se dan cuenta cuánto valía ese bálsamo en aquellos tiempos? Dice que se provenía de al este del río del Jordán, allá en aquella antigüedad. Por eso los antiguos lo conocían, ese bálsamo, y aparece aquí en la Biblia. Y
Dice pues que su uso físico se utilizaba como ungüento medicinal para curar heridas y aliviar dolores. El significado espiritual en Jeremías 8:22 nos dice, cuando el profeta Jeremías pregunta, en Jeremías 8:22, léalo por favor. Jeremías 8:22 le dice, cuando el profeta Jeremías pregunta al pueblo de Israel, diciéndole, ¿no hay bálsamo en Galaad? La mente que ¿vale? Jeremías 8:22, léalo por favor. La palabra del Señor se le nombra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico, ¿por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Amén. Ahí está hablando Jehová a través de Jeremías. ¿Por qué Jeremías está escribiendo no hay bálsamo en Galaad? No hay medicina, dice el Señor, para mi pueblo. Porque ahí Jeremías está clamándole al pueblo de Israel, está diciendo, ustedes, para que me entiendan, Jeremías le está diciendo al pueblo rebelde que no se quiere convertir de sus pecados, de sus acciones. Por eso Jeremías está diciendo, no hay bálsamo en Galaad, o no hay médico en qué, dice hermano. Sí, no hay allí médico, ¿por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Para Israel. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Dice Jehová, que ese bálsamo, eso es lo que está diciendo Jeremías, que no hay bálsamo, que Dios pueda curarlos, se puedan acercar y Él los pueda sanar en el ámbito espiritual. Sí hay ese bálsamo, pero el pueblo de Israel no se quería acercar al Señor, mucho menos querían buscar ese bálsamo, porque ¿saben por qué no querían buscar ese bálsamo? Como David lo escribe aquí en el Salmo 141, porque sabía que el Señor lo iba a exhortar, sabía que el Señor los iba a disciplinar y que se volvieran a los caminos, pero ellos más nunca quisieron que el Señor le diera ese bálsamo a la vida del pueblo de Israel. No lo quisieron, por eso vino después ese cautiverio al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no se quiso convertir de sus pecados, de sus malos caminos. Por eso Jeremías menciona en 8:22, cuando el profeta dice y pregunta al pueblo de Israel, ¿no hay bálsamo en Galaad? La cosa aquí, la situación que Jeremías le está diciendo al pueblo de Dios, dice que se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos. Ese bálsamo les será para ellos como medicina para sus huesos, decía Jeremías. Si ustedes se acercan y se arrepienten, ese bálsamo que menciona la Biblia será como un ungüento para ustedes y será un refrigerio, y sus pecados el Señor lo cubrirá, les perdonará de sus dolores, de sus heridas y todos sus pecados, y será ese bálsamo para su vida. Pero el pueblo de Israel jamás quiso acercarse al Señor. Amén. Entonces, ahora, en el ámbito espiritual que estamos viendo, que el pueblo de Dios de hoy, estábamos hablando de Jeremías en el Antiguo Testamento, pero hoy el pueblo de Dios hoy no quiere acercarse, como hoy estamos viendo, a que el Señor le dé ese bálsamo espiritual. Uno les dice, les avisa y no quieren acercarse, prefieren hacer otras cosas de venir a buscar ese bálsamo espiritual para su vida. ¿A quién nos vamos a acercar? ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres ir a los consultorios antes primero? ¿Quieres venir a que el Señor te dé ese bálsamo espiritual? Ese bálsamo que nosotros necesitamos, como David se expresaba. Pero la gente no quiere, hoy el pueblo de Dios tampoco. Está como el pueblo de Israel en aquellos tiempos, no quieren recibir ese bálsamo de Dios y que sean reprendidos. Porque si los reprenden se enojan, si les exhortan se enojan. Toman diferentes pensamientos en su mente como el pueblo de Israel. Si el Señor no les interesara, no te exhorto, no te digo nada, no recibes de mi bálsamo, no te saco de esa guerra espiritual, por mí, haz lo que tú piensas hacer. Así como se lo dijo también al pueblo de Israel, también el Señor está propenso a veces cuando nosotros no queremos entender.